Hola a todos, gracias por la invitación a estar en este espacio y compartir mi experiencia con los rellenos de Teoxan. Mi nombre es Santiago Ruiz, soy cirujano plástico, soy de Bogotá, Colombia, y espero muy pronto poder estar con ustedes. La seguridad del portafolio de Teoxan creo que es una de las principales características en las cuales nos tenemos que fijar los especialistas. Es una marca y un portafolio que tiene todo el respaldo científico de estudios y de seguridad que hace que sea una herramienta segura para tener en el consultorio. Ahora, la diferencia o uno de los factores diferenciadores en el mercado con los otros portafolios es, primero, la fácil nomenclatura. Creo que un especialista que esté empezando a conocer los productos de Teoxan va a ser muy fácil entender cuál es este esquema de numeración de RH1 a 4 y toda la línea PureSense con estos productos adicionales. De tal manera que creo que esto es algo muy importante. Y ahora, como producto como tal, el hecho de primero tener una reticulación diferente en cada uno de sus productos hace que cada producto sea muy especial para cada una de las indicaciones clínicas. Los otros portafolios por lo general tienen el mismo porcentaje de reticulación para todos los productos, sea grandes voluminizadores o sean más hidratantes y redensificadores. Y esto es un limitante en el momento de tener un resultado clínico muy natural. Por eso creo que Teoxan se diferencia en el mercado frente a las otras marcas y frente a otros portafolios. El término de productos dinámicos de ácido hialurónico hace referencia a la capacidad de cada producto de poderse deformar con los movimientos de los tejidos blandos de la cara. Eso quiere decir que estos productos no son unos productos rígidos, sino que acompañan la dinámica facial. Y esto se logra a partir de una de las principales características de los productos de Teoxan, y es los diferentes porcentajes de reticulación de cada uno de los productos. Esto es lo que permite tener resultados más naturales y buenos resultados, no solo teniendo al paciente estático, sino teniendo al paciente dinámico, haciendo todos sus movimientos y su gesticulación, que es finalmente lo que queremos todos los médicos, que sean resultados naturales en el día a día del paciente. El portafolio de Teoxan está organizado, digamos, en dos grupos de productos. La línea básica son los conocidos RHA, en el cual encontramos 4 grupos: RH1, 2, 3 y 4, siendo el 1 el menos voluminizador, más hidratante, menos porcentaje de reticulación y menos porcentaje o menos concentración de ácido hialurónico. Y el RHA4 es el más voluminizador de esa línea básica, con mayor concentración de ácido hialurónico y un mayor porcentaje de reticulación. Este portafolio o este grupo de productos lo complementa una línea de productos adicionales que se llaman los PureSense. Toda la línea de PureSense trata de complementar este portafolio básico. Y aquí encontramos, por ejemplo, los que están destinados para redensificación e hidratación, como el Redensity 1, volúmenes, pero para zonas especiales, por ejemplo, como la ojera, que es el Redensity 2, que tiene una serie de componentes adicionales que mejoran la calidad de la piel local y mejora todo el proceso de envejecimiento de la piel. Y un tercer producto que pertenece al PureSense es un complemento increíble para la voluminización y el proceso de antienvejecimiento en los pacientes, y es el Ultra Deep. El Ultra Deep es un voluminizador mayor al RHA4 y da un muy buen soporte y un buen reemplazo del volumen perdido en las zonas que se requiera. De tal manera que conocer estos dos grupos de productos van a permitir que el médico tenga las mejores herramientas para enfocar a un paciente, ya sea por envejecimiento o por procesos de embellecimiento.
Yo considero que el tratamiento básico o el tratamiento de primera línea con ácido hialurónico son los tratamientos de redensificación y de hidratación. Estos tratamientos cada vez han tenido más auge y más acogida en los pacientes. Ustedes saben que muchos de nuestros pacientes acuden al consultorio tratando de mejorar las características, la lozanía, la hidratación, el brillo de la piel. Y hasta hace mucho tiempo el ácido hialurónico no era considerado una herramienta para lograr esto. De tal manera que cuando entró al mercado, entró a competir con otro tipo de tratamientos como las limpiezas faciales, las hidrataciones con microagujas o las mascarillas o las limpiezas con láser o exfoliaciones con láser. Pero entre más lo aplicamos y entre más pacientes tenemos, sabemos que los pacientes se adhieren mucho más al tratamiento. Y esto es importante porque el paciente empieza a entender que repetir un protocolo de redensificación cada año va a permitir retrasar y esconder un poco esos cambios en la piel por el envejecimiento, de tal manera que como primera línea de tratamiento básico de ácido hialurónico considero importantísimo todos los protocolos de redensificación, donde estamos usando protocolos que emplean tanto el RHA1 complementándolo con el Redensity 1. Ahora, en los últimos años, lo que ha aumentado mucho en las solicitudes de los pacientes son los tratamientos para las ojeras, para los labios, mejorar los labios, y los tratamientos definitivamente del contorno del tercio inferior. Estos creo que son los tres grandes campos o áreas en las cuales el embellecimiento facial ha ganado mucho auge con ácido hialurónico. Son tratamientos que tienen cada uno unas características diferentes, cada uno tiene una curva de aprendizaje diferente y creo que hay que entender que cada una de estas zonas es muy importante para la estética facial. Hay pacientes que simplemente tratando los labios, por ejemplo, podemos lograr un embellecimiento increíble sin necesidad de hacer otro tipo de tratamientos. Eso lo que quiero decir es que la curva de aprendizaje no solo es en la técnica, sino es en de entender cuáles son los pacientes que se benefician más con el tratamiento de estas zonas. Y repito, lo que está ganando más auge y ha crecido más en los últimos años es definitivamente el tratamiento de las ojeras. En este caso lo usamos con Redensity 2, el manejo de la voluminización y mejoría de la forma de los labios, que se puede hacer con RHA2 o se puede hacer con RHA3, y todo el diseño del contorno mandibular y del tercio medio, que se puede hacer dependiendo con Ultra Deep, RHA4, RHA3. El término de ojera en nuestros países involucra muchos cambios en la región inferior de la órbita o del párpado inferior. Todos sabemos que no solo es que se salgan las bolsas o que se pronuncie el surco, sino muchas veces es la calidad de la piel la que le da esa característica no tan natural al párpado inferior. Por eso es que el manejo de la ojera es un manejo integral y muchas veces no es suficiente hacerlo solo con relleno, solo con un ácido hialurónico que nos dé volumen, sino necesitamos productos o sustancias adicionales que mejoren la calidad de la piel, mejoren esa característica como de piel seca, con muchas líneas, tanto en la dinámica como en la estática del paciente. Y por eso es que el Redensity 2 realmente es el producto que permite mejorar de una manera integral estas características del párpado inferior, porque no solo nos estamos enfocando en rellenar y dar volumen con el ácido hialurónico, sino en mejorar la calidad de la piel. Y este creo que es un producto diferenciador en el mercado porque no hay ningún otro que nos permita tener estas características y lograr ofrecerle estos resultados al paciente.
Creo que lo más importante en el momento de hacer voluminización de labios es hacer un correcto diagnóstico de la forma del labio de cada persona. Es muy difícil cambiar las características de un labio. Uno le puede dar volumen, pero la formación de los tubérculos de cada persona es muy difícil cambiarlos. Creo que uno de los grandes o la principal causa por las cuales vemos resultados no tan naturales es porque no se tiene en cuenta la forma del labio de cada persona, y eso hay que respetarlo. Creo que la voluminización tiene que respetar la formación embriológica de cada persona en su labio superior y en su labio inferior. Creo que eso es la base principal para tratar una voluminización de labios. A partir de ese momento hay tres características que yo siempre pongo a analizar. Primero es mirar cuál de esas zonas embrionarias les falta volumen, primero. Segundo, si hay una pérdida de soporte en el labio, o sea, si el labio está invertido por falta de soporte. Y tercero, si es necesario hacer un perfilamiento para detallar mejor el ángulo, perdón, la unión superior del labio. Esto es algo importante, y adicionalmente creo que a veces se nos escapa hacer un diagnóstico correcto del labio blanco, porque esa longitud del labio blanco va a determinar que el resultado de la voluminización de los labios rojos sea natural, y por ende a veces hemos visto que en labios largos blancos se trata de hacer una gran voluminización y lo único que estamos haciendo es cambiando las proporciones de ese tercio inferior de la cara. Personalmente, teniendo en cuenta esos tres factores, lo primero que hago es una restitución de los volúmenes de cada uno de los tubérculos labiales. Ese es el primer paso que hago. Yo lo hago personalmente con aguja. Me parece que es mucho más fácil y más sensible hacerlo con la aguja que viene cada uno de los productos. No uso cánulas para este paso. En ese momento vuelvo a hacer una evaluación del paciente. Muchos de los pacientes solo con una voluminización logran un muy buen resultado natural, con una transición entre el labio blanco y el labio rojo muy natural y muy bonita. Hay pacientes en ese momento a los que decido hacerle algo de perfilamiento, ¿no? Siempre que hagamos los perfilamientos, acordémonos de hacer una evaluación dinámica y estática, porque para nadie es agradable tener unos labios lindos cuando tenemos la boca cerrada, pero cuando empezamos a hablar y a gesticular, empieza a haber asimetrías por los lugares donde pusimos el ácido hialurónico. Entonces, ese es otro aspecto. Y ya como el tercer punto, por lo general, considero la posibilidad de evertir el labio con bolos de ácido hialurónico en el plano profundo, o sea, casi en la submucosa oral, y de esa manera logramos evertir un poco el labio. Pero generalmente lo hago en ese orden. Generalmente hago voluminización, perfilado y por último la eversión o el soporte. Hay algunos casos que según las características del paciente lo hago diferente. Por ejemplo, un paciente ya muy mayor, donde tiene una atrofia grande de los labios, muy probablemente voy a empezar por evertirlos y darle soporte a la mucosa para que muestren mejor la longitud real del labio. Pero por lo general es la forma en que yo lo hago, y siempre, repito, lo hago con aguja. El éxito de tener un buen resultado con una rinomodelación creo que es escoger adecuadamente al paciente. Creo que no todos los pacientes son candidatos para hacer una rinomodelación. De esta manera creo que empezamos con la primera característica de tener un resultado natural y seguro. La segunda recomendación para tener resultados adecuados en rinomodelación es tener muy claro la anatomía de la nariz. Hay muchas estructuras que necesitan cambiarse para lograr un resultado natural, y adicionalmente el estudio de la anatomía y conocerla adecuadamente es importante para prevenir o al menos disminuir
la posibilidad de complicaciones vasculares. Recuerden que una de las principales zonas, la segunda zona más frecuente en eventos vasculares agudos, son todos los tratamientos de rinomodelación. Esto no significa que no se puedan realizar, pero significa que sí tenemos que tener un entrenamiento especial en la anatomía de esta zona. El siguiente paso es hacer un adecuado diagnóstico del paciente. Eso quiere decir que, sabiendo cuáles son las estructuras de la nariz, tratar de saber cuáles de esas estructuras están alteradas y por qué le están dando esa característica que queremos cambiar a esa nariz. Yo por lo general, aunque no son separados, pero por lo general divido el análisis de la nariz en el dorso y en la punta. Y me centro en todas esas características que se pueden mejorar con el uso de ácido hialurónico. El correcto diagnóstico no solo incluye las características, sino incluye también todas las posibles mediciones que podemos hacer para entender la relación y las proporciones faciales de esa persona. Eso incluye familiarizarnos con tomar las medidas de todos los ángulos de la nariz. Eso es muy importante. Entonces, eso nos va a ayudar a tener resultados muy naturales, ser muy detallistas en el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, tenemos que saber qué quiero cambiar del dorso y qué quiero cambiar de la punta. No es simplemente rellenar el dorso y respingar la punta, porque podemos tener un resultado no tan natural. Tenemos que saber cuáles son los objetivos en cada persona. Y me gusta también darle un espacio dedicado únicamente a discutir las expectativas del paciente y hacer algo de simulación en los programas de simulación en el computador para que el paciente entienda un poco cuál es el resultado aproximado que podemos hacer. ¿Okay? Ahora, algo muy importante es determinar qué hacemos primero. ¿Rellenamos el dorso o rellenamos la punta? Eso es algo muy importante porque si yo relleno primero la punta, puede ser que vaya a necesitar menos producto para rellenar el dorso. Y si yo relleno primero el dorso, puede ser que vaya a necesitar más producto para proyectar la punta. Entonces, por lo general, lo que yo siempre hago es primero tratar la punta y después el dorso. Para esto, la línea de Teoxan tiene dos productos, que son el RHA4 y el Ultra Deep, y muchas veces podemos usar también el Redensity, el RHA3. Estos son como los principales herramientas que tenemos para hacer una rinomodelación. Cuando hay defectos muy grandes en el dorso, prefiero usar Ultra Deep. Obviamente es un mayor voluminizador, tiene mayor concentración de ácido hialurónico y esto me va a dar más soporte y mejor resultado a largo tiempo. El RHA4 es un gran voluminizador, también lo uso en el dorso, pero también lo uso cuando necesito mucha proyección en la punta o cambiarle esos ángulos de la punta. Y por último, el RHA3 es el que más uso en la punta y es el que más resultados naturales me va a dar. Puntos a tener en cuenta: primero, antecedentes de cirugías, cualquier antecedente de trauma o antecedentes que alteren la anatomía del paciente, son pacientes que tienen mayor riesgo. Y evaluar la piel es algo muy importante porque las pieles delgadas muchas veces pueden marcar muchas más irregularidades que las pieles gruesas. Entonces creo que es como mi protocolo general que tengo para hacer rinomodelación. El paciente ideal para hacer una rinomodelación es ese paciente que no es candidato para una cirugía de nariz. Es el paciente que tiene unas expectativas reales, que no tiene antecedentes de trauma nasal, que no tiene obstrucción nasal y obviamente que la característica de la piel hace que sea una piel no tan gruesa, pero tampoco tan delgada para que no logre, digamos, calcar como las irregularidades. Ese es el paciente ideal. Creo que un aspecto muy importante para evaluar al paciente candidato para este tratamiento es aquel paciente que tiene claras las expectativas y los riesgos
de este procedimiento. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Digamos que las contraindicaciones serían cualquier tipo de antecedente que altere la anatomía del paciente. ¿Por qué? Porque si hay antecedentes de cirugía, la red vascular puede cambiar y podemos estar ante un mayor riesgo de un evento vascular agudo. Ahora, si bien es cierto que esto es una contraindicación relativa, muchas veces podemos tratar alguna irregularidad o algún detalle que quedó después de una cirugía y mimetizarlo o arreglarlo con ácido hialurónico. Pero en términos generales, si uno no tiene una anatomía o tiene una anatomía alterada, creo que es aumentar los riesgos de este tratamiento. Me encanta esta pregunta porque yo creo que el ultrasonido es una herramienta que cada vez es más importante en la práctica de alguien que haga inyectables. Creo que el ultrasonido nos puede prevenir en gran medida las complicaciones vasculares y creo que el ultrasonido se convierte también en un diagnóstico y tratamiento importantísimo en las lesiones vasculares. De tal manera que yo creo que el panorama futuro es que todos en nuestra consulta vamos a terminar más pronto que tarde usando un ultrasonido como parte de nuestro protocolo de voluminización o de uso de rellenos de ácido hialurónico. Así que creo que es algo que vamos a ver en el panorama a corto plazo. Yo creo que es muy importante y es parte de la responsabilidad de nosotros como especialistas saber leer las etiquetas de las características de los ácidos hialurónicos. Muchas veces simplemente nos quedamos con la información de que este producto me sirve para dar volumen y este para hidratar y este para ojeras. Pero realmente creo que parte de la experiencia y de la buena curva de aprendizaje depende en las características de cada producto. Y entre eso está la concentración de ácido hialurónico, eso quiere decir la cantidad de ácido hialurónico que hay en cada jeringa que estamos aplicando, y por otro lado, el porcentaje de reticulación, eso quiere decir la cantidad de ácido hialurónico que está entrecruzado y que permite que tenga mayor duración el efecto. Entonces, dependiendo de esto, uno puede lograr entender cuáles son las características y los objetivos de cada producto. De esta manera, los productos de ácido hialurónico con menos cantidad de ácido hialurónico y con menos porcentaje de reticulación van a ser productos que se van a perder más rápido y son productos destinados principalmente para la hidratación, para hacer volúmenes muy pequeños para irregularidades, e igualmente son productos que se van a perder mucho más rápido. Mientras que al otro lado del portafolio, los productos que tienen más concentración de ácido hialurónico y más porcentaje de reticulación son aquellos que van a tener una mayor duración y van a tener una mayor mayor capacidad de voluminización. Cuando un paciente me solicita un tratamiento con ácido hialurónico y él está pensando en hacerse una cirugía facial, por lo general mi recomendación es esperar y hacerse primero la cirugía y posteriormente el tratamiento con el ácido hialurónico. La razón, pues son muchas, pero el proceso de inflamación, el camuflar de pronto algunos defectos que no se detecten durante la cirugía, cambiar la anatomía y las características de los tejidos, de tal manera que mi recomendación es primero la cirugía, después los tratamientos con ácido hialurónico. Ahora, si el paciente ya se ha operado, el ácido hialurónico es una herramienta increíble para optimizar esos resultados de las cirugías faciales. Por ejemplo, en las cirugías de párpados pueden quedar algunas irregularidades que se pueden manejar muy bien con ácido hialurónico, lo mismo que en las cirugías de nariz.
Al igual que las cirugías de labios o mentoplastias, el ácido hialurónico se convierte no solo en un complemento para optimizar el resultado, sino también en una herramienta para de pronto camuflar un poco los detalles o las irregularidades que pudieron haber quedado con una cirugía. Una forma de entender el portafolio completo de productos de Teoxan es que son complementarios. Entonces muchos pacientes van a requerir de pronto no 2 jeringas del mismo producto, sino de pronto una jeringa de productos diferentes. Y los productos que más se complementan y que más complemento en la práctica son definitivamente el Redensity 1 con el RHA1, porque logro una mejor redensificación y además logro mejorar las irregularidades pequeñas en la piel. Uso también mucho el Redensity 2 con el RHA1, porque estos pacientes que se tratan las ojeras muchas veces necesitan algo de voluminización en la parte lateral del reborde orbitario, donde es el sublateral. Y obviamente el acompañamiento del RHA4 con el Ultra Deep, creo que son herramientas que casi que se convirtieron en indispensables en el tratamiento anti-envejecimiento, porque tenemos las grandes propiedades voluminizadoras del Ultra Deep, pero acompañadas a esas capacidades de deformación y de elasticidad del RHA4, de tal manera que yo puedo lograr reestructurar todo el tercio medio o el tercio inferior en varios planos, en un plano profundo con el Ultra Deep, que es mucho más voluminizador, un G' mayor, y un RHA4 en un plano más superficial que me permite complementar esa voluminización, pero sin perder la naturalidad en la dinámica facial. Entonces, en mi práctica diría que el RHA4 casi que va acompañado en la gran mayoría de pacientes junto con un Ultra Deep, y un R-Density 1 casi que siempre lo aplico con una jeringa de RHA1 con Redensity 1. Creo que las principales complicaciones son las complicaciones de resultados estéticos no satisfactorios. Eso quiere decir que muchas veces usar el ácido hialurónico está cambiando la anatomía de un paciente, y esto hace que el paciente no se sienta contento con el resultado. Por eso creo que la clave es entender la anatomía y hacer un correcto diagnóstico de cuáles son las características de ese paciente que debo cambiar, pero cuáles son las características de ese paciente que no debo cambiar. Afortunadamente, la hialuronidasa es una herramienta muy útil en nuestras consultas, porque podemos revertir los tratamientos de ácido hialurónico. No es lo ideal, pero cada vez estamos viendo más pacientes que acuden a nuestras consultas con resultados estéticos no tan satisfactorios y no naturales. De tal manera que dentro del panorama próximo, creo que todos los expertos en inyectables nos vamos a ver más expuestos a recibir ese tipo de pacientes, y vamos a empezar a manejar de una manera con más experiencia la hialuronidasa, porque van a ser pacientes que nos van a llegar a la consulta para disolver el resultado con hialuronidasa y plantear un resultado ya natural nuevamente con ácido hialurónico. Entonces creo que es muy importante eso, tener como claro que el objetivo es tener resultados naturales y no cambiar la anatomía o el aspecto general del paciente. Mis recomendaciones para los inyectores expertos son los siguientes. El primero es que creo que todo este tipo de tratamientos tiene una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje pasa por lo que yo llamo afinar el ojo. O sea, es muy importante poder pronosticar cuál va a ser el resultado de un paciente, y eso nos va a ayudar a saber qué paciente es candidato para qué tipo de tratamiento. Entonces yo creo que ese afinar el ojo pasa por un estudio adecuado de la anatomía y por hacer muchos estudios faciales de las personas que conocemos. Eso nos puede ayudar bastante. Lo segundo es hacer un correcto diagnóstico. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que a veces estamos viendo una cara envejecida, pero no sabemos por qué esa cara se ve ya mayor.
Entonces no es solo hacer un diagnóstico general, sino es hacer un diagnóstico anatómico y saber cuáles son las estructuras que tengo que mejorar para lograr un buen resultado en ese paciente. Lo otro es que aquí no podemos hablar de inyectables en la cara como un grupo, digamos, como el mismo procedimiento. Esto es como varias cirugías, es como estar hablando de cirugía facial, ¿no? Aquí estamos hablando de procedimientos para la nariz, para el tercio medio, para las ojeras, en fin. Y cada zona y cada tratamiento tiene una curva de aprendizaje diferente. Entonces, la recomendación que les doy a mis colegas es que si ellos quieren o si ustedes quieren tener una buena práctica en alguna zona, la única forma de lograr mejorar es aplicar, aplicar y aplicar en esa zona. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces tenemos un gran volumen de pacientes de ácido hialurónico, pero no tantos de una zona en especial. Entonces, si yo quiero ser un gran inyector de labios, pero me están llegando hoy una paciente para rellenar labios, pero mañana hago unas ojeras y pasado mañana algún tercio medio y en 8 días hago un contorno mandibular y de pronto hasta solo 15 días vuelvo a hacer unos labios, va a ser muy difícil crear una experiencia y cumplir con esa curva de aprendizaje. Entonces, lo que creo que es una recomendación importante es establecer cuáles son mis objetivos como inyector. Quiero de pronto en estos próximos 6 meses crear una buena experiencia, por ejemplo en labios. Ok, hagamos un cronograma en el cual pueda reclutar muchos pacientes para hacer una experiencia únicamente en labios. Si yo voy a aplicar labios cada 15 días o cada mes, es muy difícil que pueda llegar a tener esa curva de aprendizaje. Eso es lo importante. Ahora, en técnica, lo primero es que recomendaciones, los labios hay que respetar la anatomía, creo que eso es algo importante y para eso hay que entender la embriología del labio. Ese es como mi tip número 1 para los labios. Y otro tip ya en técnica y en evaluación del paciente tiene que ver con el tratamiento de las ojeras. Creo que las ojeras en la gran mayoría de pacientes necesitan un tratamiento complementario en la parte lateral del reborde orbitario inferior. Eso quiere decir en los paquetes malar y en el sublateral. Entonces, no nos conformemos con rellenar la ojera, sino vamos más allá. No es solo rellenar el surco en el caso que se necesite, sino hacer un correcto diagnóstico y saber si el paciente necesita algo de relleno y de soporte en la parte lateral. Esos son como 2 recomendaciones ya en técnica y en forma de abordar el paciente que les podría compartir. Muchas gracias por la invitación. Aprecio mucho estos espacios de compartir mi experiencia con otros especialistas. Creo que responsabilidad de todos es compartir el conocimiento y así que espero en un próximo tiempo poder conocerlos a todos y poder aprender también de la experiencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias.